Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Les habla Marco Romero. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre las bienaventuranzas. En principio vamos a orar. Te doy gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu justicia, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por el sacrificio en el madero, el cual nos da la posibilidad de poder morar con usted eternamente, con todas las prerrogativas que se desprenden de eso que está por venir. La palabra dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, que en nosotros he de manifestarse. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Santo Espíritu. La palabra dice que usted nos da cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros. Le damos gracias por su iglesia, por lo que predican las escrituras, pastores, obispos, misioneros, incluso los medios de comunicación que se encargan de divulgar las sagradas escrituras, la sana doctrina. Damos gracias por los ángeles que envían a nuestro favor. Damos gracias porque nos provees, porque nos da sanidad. El acto en el madero, el sacrificio en la cruz del Calvario, es para también, además de salvación, es para sanidad. Damos gracias por todas las bondades que representan ser hijo tuyo. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, en especial cuando nuestra fe desmaya, cuando no amamos al prójimo, cuando nos abstenemos de hacer el bien. Damos tu presencia en este momento para que sea tu Santo Espíritu el que le dé dirección, guía y poder a este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Sí, hermanos, vamos a estar hablando de las bienaventuranzas a las cuales hizo énfasis nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5. El ser humano siempre estaba en la búsqueda de la felicidad y todo lo que hace gira en torno a ella. Esta necesidad no ha cambiado a través del tiempo. En el mundo, el tener más riquezas y un mayor poder ha sido interpretado por el hombre como sinónimo de felicidad. Por el contrario, nos encontramos con la felicidad según Dios, según lo espiritual, que está movida más bien por sentimientos internos que se experimentan y causan bienaventuranzas. Es por esta razón que nuestro Señor Jesucristo citó desde el monte de las bienaventuranzas, en un lugar en el mar de Galilea, ante sus discípulos y gran cantidad de personas, con el único fin de corregir ese pensamiento errado del hombre, de lujuria, de codicia, y enseñarle que las personas más felices no serán los más ricos y poderosos, sino los más humildes, los más misericordiosos, los más bondadosos y los que amen verdaderamente al prójimo. Al final de cuentas, no se trata de ser bueno para ser feliz. Se trata de ser feliz para poder ser bueno. Claro, al final bueno no es ninguno. El mismo Jesucristo lo dijo, que el único bueno es el Padre. Pero lo más cercano a ser bueno. Y esto se consigue cuando tenemos un corazón bondadoso, honesto, honrado. Cuando sufrimos el dolor por el pecado, por el dolor del mal que pueda estar padeciendo el prójimo, reflejando simple y llanamente en cada una de nuestras acciones el amor de Dios, dando a entender que somos un reflejo de Cristo ante la humanidad. Ese es el ingrediente principal para poder encontrar el camino a la felicidad. Vamos a las Escrituras. Mateo 5, del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él
sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu, para comenzar, no tiene ninguna relación con la pobreza material. Existen pobres materialmente hablando, sin embargo son muy ricos espiritualmente. Existen ricos materialmente hablando, pero que son muy pobres espiritualmente. Los pobres en espíritu son aquellos los que reconocen su propia incapacidad y descansan única y exclusivamente en la capacidad de Dios. Los pobres en espíritu son los que están conscientes de su necesidad espiritual y reconocen que el único que puede satisfacerlas es Dios. El reino de los cielos no es para los autosuficientes, ni para los que se autopromocionan y autoproclaman, ni para los que se creen justos y buenos y rectos y correctos. El reino de los cielos es para los humildes. Puede que sea una de las mayores características o atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él en su palabra nos exhortaba a la humildad. Hay una definición de la humildad que el apóstol Pablo en su sana doctrina establece en Filipenses. Él dice que la humildad es poner al prójimo como superior. Hay algunos que cuestionan desde otro punto de vista, no desde el plano espiritual, esta postura, porque dicen, bueno, yo tengo que cuidar mi dignidad. Pero desde el plano espiritual, Jesús nos demanda de que nosotros seamos servidores y no servidos. Él vino a servir este mundo, lo dijo en varias ocasiones, no a ser servido. Ahora bien, también nuestro Señor Jesucristo nos establece en la palabra de que nos demanda, pues, nos enseña que seamos mansos y humildes de corazón, y nos promete descanso y paz en vuestras almas. Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Es decir, hallaréis paz en vuestras almas. Lo que el mundo considera como una debilidad, esto de ser pobre en espíritu, para Dios en cambio es una virtud. Y por eso Dios dice que los pobres en espíritu son bienaventurados. Veamos al siguiente versículo, al versículo 4 de este capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto lo debemos ver desde varios puntos de vista. Existen las personas que han derramado lágrimas por la pérdida de seres que los amaron, por la destrucción de sus sueños, por el dolor por sus propias equivocaciones, y encuentran en la sinceridad de su dolor una consolación de parte de Dios. Pero también existe un lugar en el dolor del hombre, producto del arrepentimiento, a raíz del pecado. Y esto es obra del Espíritu Santo que nos quebranta en determinados momentos. Asimismo, también como nos quebranta, también nos consuela. También me viene a la memoria de que las personas, cuando tienen experiencias, por ejemplo, pérdidas de seres queridos, Dios nos consuela para que podamos consolar a otras personas que pasan por ese tipo de experiencias. El contexto es de llorar sobre la pobreza espiritual, la realidad que produce el pecado. Es de lamentarse por el pecado personal. El creyente se lamenta de su falta de crecimiento espiritual y de su vida y del pecado reinante en su vida. Vemos como en Romanos 7 el apóstol Pablo podemos percibir la agonía y el latido de su corazón, que reconoce en ese momento su pobreza espiritual. Cuando él cita ese famoso pasaje que, parafraseando, decía: ay de mí, este cuerpo, ¿hasta cuándo he de estar con este cuerpo? Porque lo que no quiero, eso hago. La parte final de ese capítulo 7 es donde el apóstol Pablo manifiesta esa agonía y ese dolor
por esa pobreza espiritual que estaba experimentando en ese entonces. Estamos hablando nada más y nada menos del apóstol Pablo. Veamos el versículo siguiente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estas son las personas mansas, son las personas pasivas, son las personas que no buscan contienda, ni pelean, ni provocan ni son agresivas, que vencen el odio con el amor y son capaces de responder con actos buenos a quienes le hacen mal. Y bueno, aquí definitivamente hay personas que tienen esa naturaleza ya, digamos que desde sus inicios, desde niños. Hay otros que tienen un temperamento, si quiere, no tan dócil. Y la palabra nos demanda ese modelo de vida que anteriormente le comenté, ese pasaje, ¿no?, que te habla de la mansedumbre y la humildad. Que esa fue la forma como modeló Jesucristo, siendo una persona mansa y humilde. No pretendiendo que en determinados momentos nosotros no nos vayamos a enfurecer por alguna razón, porque el propio Jesucristo en determinadas ocasiones dio muestra de rabia, sobre todo con esas situaciones con los fariseos, cuando en el templo lo agarraron como un mercado. Pero la palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Vuelvo a citar ese pasaje que es Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Sigamos con la otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si nosotros tenemos inicialmente hambre y sed de justicia, daremos cumplimiento estricto o tendremos como norte siempre lo tipificado en Mateo 6:33. Buscaremos siempre, estableceremos el orden que Dios demanda de nosotros, el diseño, modelo de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que después todo materialmente nos sea añadido. Todo nos será añadido. Estas son las personas apasionadas por la dignidad de todos los hombres y de las mujeres. Por ejemplo, cuando ve un acto de injusticia, un arrebatamiento de una tierra, un campesino, cuando muere un hambriento en la calle, cuando ven actos de miseria y actos de injusticia que tanto reina en estos tiempos, cuando alguien desaparece, alguien secuestrado, alguien es asesinado. Vamos a ver algunos ejemplos de aquellos que tuvieron hambre y sed de justicia. Veamos Mateo 15:27, dice, sí Señor, pero este famoso pasaje, sí Señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús ahí alaba la fe tremenda que tuvo esa mujer cananea. Veamos los diversos casos de conversión de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, la conversión de los 3.000 el día de Pentecostés. Son personas que tenían hambre y sed de justicia. Los samaritanos, cuando obedecieron, cuando ellos escucharon y creyeron. Cuando el eunuco oyó el evangelio y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este es un ejemplo muy bueno de un hombre que tenía hambre y sed de justicia. Ese hombre que venía leyendo el profeta Isaías. El carcelero y su casa que fueron bautizados a medianoche. Estos y otros actos demostraron mucha hambre y sed de justicia. El apóstol Pablo siempre demostró que tenía mucha hambre y sed de justicia, y su vida entera y su testimonio así deja eso por sentado. Después dice, porque ellos serán saciados. Bueno, hermano, vamos a darlo hasta aquí, y en el próximo corte continuaremos para la gloria de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús.